Una vez más nos encontramos con un nuevo episodio del canal Filoexplora, en donde abordaremos a 5 filósofos. Vamos a abordar a Foucault, a Lispector, Kafka, Kierkegaard y Heidegger. Cada uno de los compañeros va a ir hablando sobre el libro de un filósofo y una cita en específico y relacionándola con un tema actual. Mi nombre es Ronald Martínez, soy estudiante del profesorado de Educación Media y Filosofía del tercer año. Y yo me llamo Víctor Alonso, igualmente estudiante del Penfield en tercer año, y le voy a dar una pequeña introducción bibliográfica a Michel Foucault. Él nació en Francia en 1926 y falleció en París en 1984. Es un influyente filósofo e historiador del siglo XX, proveniente de una familia de clase media alta. Fue educado en la Escuela Normal Superior de Francia y su vida estuvo marcada por desafíos personales, incluyendo la conciencia de su homosexualidad. Tuvo una destacada carrera académica y esto fue que lo llevó a distintas universidades en Francia y en el extranjero. A partir de la década de 1970 se involucró en el activismo político, especialmente en temas relacionados con las prisiones. Mantuvo una estrecha relación con la Universidad de California en Berkeley y tras su muerte la publicación de sus obras continuó expandiendo su significativo legado. Al libro que he tenido pues un pequeño acercamiento es El orden del discurso de Michel Foucault. Hay una cita muy especial que me ha llamado la atención y que pues es muy importante, ¿verdad?, abordar temas del discurso en la actualidad. Cito: en una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procesos de exclusión. El más evidente y el más familiar también es lo prohibido. Uno sabe que tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Esta cita de Foucault la relaciono con dos aspectos muy importantes que son de los cuales voy a hablar en este momento. Primero, el tema es la relación con el pensamiento académico. Luego el tema religioso, como el tema del discurso muchas veces tiene esa hegemonía, ¿verdad? Entonces, hablar un poco sobre el tema de la academia en el pensamiento. Es bien interesante. Cuando leí esta cita de Foucault, me remití un poco al tema de la academia pensando en toda esa hegemonía que existe, en donde en la academia no podemos hablar de cualquier cosa, sino que hay ciertos cánones y hay ciertas limitaciones de aquello que podemos hablar. Incluso cómo el discurso puede estar manipulado, pensando un poco en cómo nosotros a veces tenemos muchos discursos eurocéntricos y a veces pocos discursos, ¿verdad?, desde pensadores originarios. Quizás pues ahí se relaciona mucho con Dussel, ¿verdad? Entonces, pensándolo desde ahí, cómo estamos influenciados por Europa, ¿verdad? Entonces, la invitación es como seguir desligándonos de esos tipos de pensamientos y tener un pensamiento propio y autónomo, pero siempre poniendo atención a ese tipo de discurso, ¿verdad? Y es un proceso, ¿verdad? Porque hay que ir avanzando en todo eso para que el discurso de fuera no nos venga a manipular o no nos coarte, ¿verdad?, nuestra libertad. Luego, en el tema religioso, como muchas veces se impone la jerarquía, ¿verdad?, en el caso de la Iglesia Católica, y nos va a limitar nuestro tipo de pensamiento. No podemos decir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pensaba en el caso de Leonardo Boff, que fue uno de los que fue silenciado por la Iglesia en su momento por su teología de la liberación. También tenemos, ¿verdad?, a John Sobrino y así otros de la Iglesia Católica. Entonces, a veces la Iglesia se impone, ¿verdad?, y hay un tipo de verdad que mantiene y dice, pues esto debe ser así. También pensaba un poco en el tema de las homilías. En mi caso, como religioso, no cualquiera puede ir a dar una homilía en un púlpito, ¿verdad? Tiene que ser el sacerdote o tiene que ser alguien indicado. Entonces no puede ir un laico, ¿verdad? Y ¿qué pasa si va un laico y da una homilía? Pues no va a ser tomado en cuenta, ¿verdad? O ese discurso no es válido, ¿verdad?, para el tipo de personas que les escucha. Entonces, incluso, ¿verdad?, el mismo discurso que yo estoy diciendo puede ser un llamado de atención, ¿verdad? Me pueden llamar la atención por esto. Entonces,
la misma iglesia nos ha empujado a eso, ¿verdad? Y nos ha limitado en cuanto a nuestro pensamiento y en cuanto a todo aquello que nosotros podemos decir. Entonces la invitación es a eso, ¿verdad? Cómo poder profundizar en nuestros propios discursos y ver cómo está manipulado y cómo está pues manipulado desde la jerarquía. Entonces esa sería la invitación, ¿verdad? Revisar nuestros discursos actuales y qué decimos, ¿verdad? Y de parte de quién hablamos. Ahora nos adentraremos en el fascinante y a menudo inquietante mundo de un pensador que, aunque vivió hace más de siglo y medio, sigue resonando con fuerza en nuestros días. Este es Kierkegaard. Acompáñenos mientras exploramos la vida, las ideas clave y la sorprendente actualidad de este gigante en la filosofía. Kierkegaard nació en Dinamarca en 1813 y fallece en 1855. Su vida estuvo marcada por la intensidad. Una relación amorosa truncada y una profunda fe cristiana moldearon su perspectiva única de la vida. Lejos de ser un mero académico de biblioteca, Kierkegaard fue un pensador apasionado que se enfrentó a las grandes preguntas existenciales desde una perspectiva auténtica. Se le considera un precursor del existencialismo, aunque su enfoque principal estuvo en la relación del individuo con Dios. Su peculiar estilo de escritura, lleno de seudónimos y perspectivas cambiantes, buscaba sacudir al lector de su capacidad, de su complacencia y forzarlo a una reflexión personal. Para entender a Kierkegaard debemos acercarnos en primer lugar a algunas de sus obras influyentes. En primer lugar tenemos al Temor y Temblor. La otra obra es O lo uno o lo otro, el concepto de la angustia y la enfermedad mortal. En el Temor y Temblor Kierkegaard nos presenta un desafío con la historia de Abraham y la paradoja de la fe. En la obra Lo uno o lo otro nos presenta un dilema crucial entre la vida de placer efímero y un compromiso ético. Pero ¿por qué hablar de un filósofo del siglo XIX en pleno siglo XXI? La respuesta es simple. Kierkegaard abordó problemas que siguen siendo centrales en nuestro tiempo. Un ejemplo de ellos es que ante la avalancha de la información y la búsqueda de sentido en un mundo saturado de estímulos, Kierkegaard nos recuerda la urgencia de la elección individual y la construcción de un significado auténtico. No se trata solo de tener datos, sino de cómo nos apropiamos de ellos y cómo estos informan nuestras decisiones vitales. Pensemos en un momento en la parálisis que a veces sentimos ante las distintas opiniones que sobrecargan en las redes sociales. ¿Qué nos diría Kierkegaard? Kierkegaard nos invitaría a preguntarnos, ¿qué de todo eso resuena verdaderamente con nosotros? Y si nos ponemos frente a la ansiedad y al desafío de la salud mental, su análisis de la angustia como una respuesta a nuestra libertad de incertidumbre resuena profundamente hoy. Entender que la angustia es parte de ser libres puede ayudarnos a aceptar esa incomodidad y a buscar un anclaje en nuestros valores. Contra la superficialidad y en busca de la autenticidad, Kierkegaard criticó la tendencia a la manifestación y a la pérdida individual. Su llamado a la autenticidad nos surge a resistir a la presión de conformarnos y a vivir con convicción. A menudo en un mundo donde las identidades se construyen en base a la validación en línea, Kierkegaard nos pregunta, ¿quién eres realmente detrás de una pantalla? Y con relación a la reflexión sobre la fe y la espiritualidad, aunque desde una perspectiva cristiana, su exploración de la fe nos invita a considerar nuestra necesidad de trascendencia en un mundo secularizado. Ante la posible sensación de vacío que puede acompañar el materialismo, Kierkegaard nos anima a explorar la dimensión espiritual de nuestra existencia. Es así como Kierkegaard, un pensador del siglo XIX, nos invita a mirar hacia adentro, a abrazar nuestra individualidad y a enfrentar las paradojas de la existencia con valentía.
Su legado sigue vivo, desafiándonos a vivir vidas más auténticas y significativas en este complejo mundo contemporáneo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos televidentes? En este caso, pues estamos hablando sobre los filósofos de la filosofía contemporánea. Mi nombre es Víctor Portillo, estudiante del Penfield, tercer año, con el maestro Juan Pablo Galo, ¿verdad? Para dar inicio, quisiera recordar a un hecho muy evidente, sobre todo de Kafka, del cual voy a hablar en este momento. Hay una palabra que se usa mucho para referirse al sufrimiento constante, digamos, de la vida, que es lo kafkiano. Vivir implica sufrir. Para recordar un poco de la obra de Kafka o un panorama general, hay que tener presente que fue un escritor nato, desde muy joven comenzó a producir, tuvo una relación un tanto difícil con su papá, entonces esa represión que sufrió en casa, luego la proyectó hacia el sistema social, de gobierno, de empleo, en el cual, pues, como un trabajador normal, estaba envuelto. Una característica fundamental de él es que él siempre reprimió su vocación de escritor y obedeció a su papá en el ámbito de estudiar para abogado, ejercía como abogado durante el día y en las noches se dedicaba a escribir. Entonces, veamos un poco de su obra en las siguientes líneas. Fue un escritor judío, nacido en Praga el 3 de julio de 1883, de una familia de clase media, considerado como una de las figuras claves en la filosofía moderna. Su legado literario refleja la preocupación del hombre contemporáneo, especialmente en tres aspectos: la soledad, la frustración o la alienación. Y esto lo vamos a encontrar especialmente en algunas de sus obras, las principales, las cuales son El proceso, El castillo, América y la muy conocida Metamorfosis. En el caso de la Metamorfosis, ¿qué podemos decir? ¿O qué podemos decir en general de sus obras? Sus obras están caracterizadas por el expresionismo y el surrealismo, un estilo muy propio de él mismo y pues de algunos de sus compañeros, otros escritores contemporáneos a él. La Metamorfosis consiste en lo siguiente: su protagonista, un mediocre viajante de comercio, Gregorio Samsa, un día de repente se levanta y se da cuenta de que está convertido en un horrible insecto, pero esto se describe en esta obra de una manera espontánea y sin prestarle mayor atención. Entonces, ese es el detalle de sus obras, de que él da por hecho algunos elementos que son caóticos y atroces y no les presta mayor atención. Cuando el lector se confronta y ve esto, es que encuentra la belleza de sus obras.